Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento y bueno, pues bienvenida Sabina Berman, es un gusto tenerte aquí con nosotros, es un honor, quien lo dijera. Recuerdo que por ahí de 1995 vi tu obra de teatro, yo era muy chavilla, la verdad, y me impresionó con Diana Bracho, me impresionó muchísimo ver esta obra de teatro. Y bueno, pues siempre te he seguido los pasos de no tanto, bueno, pues a ti físicamente no, pero a tus libros sí, a tu obra, y la verdad es que es un honor y un gusto pues tenerte aquí con nosotros y tenerte para volver a hablar de este libro, que yo vi esa obra de teatro hace años, y bueno, ahora hay una revisión del Fondo de Cultura, pero ahora el tema pues es más vigente que nunca, porque pues estamos justamente en un gobierno de izquierda, pero también entre muchos asuntos que tienen que ver con el feminismo. Pues yo recuerdo que en aquel, como tú lo decías en algunas entrevistas que tú diste, eh, tú lo decías muy bien, el feminismo era en esos momentos, hablar de eso, pues era un tema, pues ahí sepultado, ¿no? Y las feministas, pues eran ahí, esas mujeres peleoneras ahí, como que no se organizan con un hombre y demás, ¿no? Pero sin embargo, bueno, tú retratas muy bien, entre Villa y una mujer desnuda, retratas muy bien esos conflictos que las mujeres vivimos cuando nos enfrentamos a amores con hombres que pues tienen un machismo exacerbado y que lo vivimos varias veces en nuestras historias, y al día de hoy todavía sigue siendo una realidad, ¿no? Pero platícanos, ¿a qué se debe que este libro se reedita? Platícanos esta aventura de reeditarlo. También pues tienes una obra muy vasta, pero ¿por qué este en especial? Y bueno, pues tanto también tu admiración, ese conflicto también que vivimos, una admiración por un héroe de la revolución, pero que es terriblemente machista, y así lo fue. Platícanos. Sí, platicando con Paco Ignacio Taibo, a quien quiero y admiro, al que he leído desde la adolescencia, le explicaba que el teatro es el arte más practicado en nuestro país. Eh, no estoy siendo irónica, ni lo usando como metáfora, aunque también esa te la concedo, pero pero en las secundarias hay grupos de teatro, en las prepas, en los centros deportivos, en las universidades, en los templos. Y sé por experiencia que buscan estos teatreros obras mexicanas contemporáneas y no las encuentran. Sí. El Fondo de Cultura Económica publicó durante décadas a los principales autores teatrales mexicanos e interrumpió esa producción. De hecho, el último libro de teatro que publicaron fue uno mío, que es como un ladrillo, que tiene como 9 obras, incluye como 9 obras, y eso fue hace 10 años. Y le decía yo a Paco cuánto disfruto esto de que el Fondo de Cultura Económica está sacando libros baratísimos, de menos de 40 pesos. Yo me eduqué con los libros que sacaba el Fondo y la UNAM en papel revolución. Ahí leí a los grandes poetas mexicanos y a los grandes poetas del mundo. Los leí en esas colecciones de papel revolución. Y Paco es muy buen editor. Ahí mismo me dijo, pues hagamos una colección de teatro para estos libros muy baratos. Y muy galantemente eligió el primero, el de Pancho Villa y una mujer desnuda, y él agregó otra razón. Él me contó que a él le gusta leer teatro. La gente abre una obra de teatro y se preocupa porque no reconoce cómo está escrita, ¿no? Dice Adrián, 2 puntos, y texto. Gina, 2 puntos y texto. Dice, ¿qué es esto? Una vez que lleva 3 hojas, lo empieza a disfrutar mucho esta anotación donde no hay paja, hay pura anécdota sólida. Así es el teatro. Una obra de teatro se lee entre
en 1 hora, 2 horas o 3 horas, de una sola sentada. Esa es la recomendación, como si fueras el teatro. Es más, donde dice intermedio, es aconsejable que hagas un intermedio y te hagas unas palomitas o te sirvas un refresco. Esta es una manera muy interesante de leer el teatro y a lo mejor puede servir mucho para niños y adolescentes. No se me había ocurrido, yo soy amante del teatro y hice teatro, mucho teatro universitario. Bueno, no estudié teatro por azares de la vida, pero hice mucho, mucho teatro. Y a mí me encantaba leer las obras de teatro, pues que además tienes que aprender tu personaje, ¿no? Pero esta forma de llevarlo a otros, a niños, adolescentes, a la gente que no necesariamente ha practicado teatro, pero que les puede empezar a gustar y pueden imaginar, ¿no? Porque esa es la parte padre de los guiones, que te van diciendo cosas que puedes ir imaginando. Así es. Sí, una parte del trabajo dramatúrgico es sintetizar. Tienes, tu tablero es de 2 horas, no más. Mira, Shakespeare escribió un Hamlet que era de más de 4 horas y él cada línea creía que era importantísima y sus actores le decían, el público se nos cae de las sillas y de los caballos, porque también veían teatro a caballo. Y Shakespeare tuvo que cortar su Hamlet, no una, varias veces, o se lo cortaron los actores, no sabemos. Y conocemos la versión corta de Shakespeare de su Hamlet. Bueno, sí, esto es una de las partes del arte dramatúrgico y a la hora como lector es muy disfrutable porque estás leyendo una completa historia que enmarca todo un universo, toda una filosofía en 3 horas. En 2 horas. Yo leo mucho teatro. Mira, eso es una buena idea. Me has dado una buena idea para volver a leer teatro, porque bueno, yo hace tiempo que no, después de que dejé de hacer teatro, no he vuelto a leer así. Pero esta es una muy buena oportunidad y para todo el público también, pues es una buena oportunidad, sobre todo cuando de pronto, por cuestiones de pandemia y demás, también dejas de ir al teatro y esas cosas. Bueno, pues hay que leer los argumentos. Pero tengo muchas otras preguntas que hacerte. Dime. La parte del feminismo. ¿Por qué te hiciste feminista o por qué buscaste defender las causas de las mujeres? ¿Cuáles fueron tus razones y que las has plasmado en diferentes personajes a lo largo de diferentes obras que has escrito? Porque no soy masoquista. Por eso soy feminista. Aceptar el rol que te impone la sociedad de lo que es una mujer es aceptar el masoquismo como forma de vida. Claro. El feminismo es la rebelión a ese rol impuesto. Y entonces yo me hice feminista, oye, a los 12 años. Y como bien dijiste en un inicio, cuando yo escribí Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, las feministas éramos una secta. Nos reuníamos en la Casa del Lago el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México a oír dictar cátedra a Marta Lamas, a Beatriz Paredes, a Patricia Mercado, que era jovencísima, era de la misma edad que nosotras, pero ella ya estaba dictando cátedra y nos emocionábamos. Pero éramos una secta y éramos las insumisas. Sí pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, pero quién sabe cuánto. Por lo pronto queríamos cambiar nuestras vidas. Y así escribí Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Yo creo que es la primera obra en el lenguaje español que es feminista, sin ninguna disculpa, ¿eh? Sí. Y además con una gran alegría, porque como gana el feminismo, pues cómo no vas a estar alegre. O sea, termina con un señor, el que ha sido el misógino, que se acuesta con la mejor amiga de su novia, que ya se fue con un chavo más joven a hacer su vida. Y él se acuesta con la amiga y se le cae la erección. Sí. Al mismo tiempo que en escena a Pancho Villa, su cañonzote se le cae y cae rodando una bala
Sí. Y el público, me acuerdo, se ha puesto varias veces, pero bueno, la primera montaje, Ahí estaba en el Helénico, yo lo vi en el Helénico. yo dirigí esa. Bueno, la gente, la euforia y muchos Sí, hombres muy enojados. sí, Pero sí. la mayoría de los hombres jóvenes y las mujeres felices. Y él dice, no pude. Y creo que en mucho tiempo no voy a poder olvidarla. Y es el inicio de un macho que se ha deconstruido, que la vida lo ha golpeado y obligado a deconstruirse, y ahí está la esperanza de otra virilidad no tóxica. Entonces ganan todos, aunque el cuate que se le cae la erección en ese momento no sabe que ha ganado todavía. Aquí en esta parte, bueno, es una escena muy fuerte, pero sin embargo han pasado pues algunas décadas y de pronto me recuerdo pues, esos momentos. La vida ha cambiado, la tecnología también ha hecho que muchas mujeres se unan, eh, pero de pronto aún sigue el pensamiento machista, sigue estando, sigue, pues ahora sí que todavía trabajos, el mundo todavía sigue siendo de hombres, eh, todavía hay esto, o sea, sí se cambiaron cosas, sí hay avances, pero hay una esencia cultural y por otra parte hay pues también como que los hombres se rebelan y dicen, bueno, es que, ¿por qué quieren acabar con nosotros? Entonces quieren puros gays, ¿o qué pasa? Hay muchos debates de los hombres que dicen, bueno, es que están acabando con nosotros y entonces, ¿qué quieren gays? Entonces, ¿qué va a ser de la especie? En fin, una serie de cosas. Ay, que no se hagan tontos, por favor. O sea, nada más que no se hagan tontos, hay que aterrizar en los hechos reales. Los hombres se enteran a los 3 años que tienen privilegios sobre las mujeres. Esta es la historia de la mayoría de los hombres, no todos. Ya hay hijos de feministas que ya no les pasa eso. Y saben que las mujeres están para servirlos. Y saben que aunque estudien en las mismas universidades y se saquen las mismas calificaciones, el porcentaje de los que van a llegar a los puestos de autoridad en nuestra sociedad son incomparables. Los hombres van a llegar 9 por cada mujer. Ese es el porcentaje. Sí, y esto en nuestra época. Cuando yo escribía Entre Pancho Villa, una mujer desnuda, pero llevábamos como habían habido 2 secretarias de Estado, una gobernadora, o sea, era una broma, no había una sola CEO, directora de compañía. Entonces, que no se hagan tontos. O sea, nada más que desmonten su privilegio, que lo suspendan durante 5 minutos y vean el mundo alrededor. Y entonces piensen por qué es así. Y van a escuchar dentro de sus cabezas cosas muy interesantes. Todos los prejuicios que han asimilado desde niños. Las mujeres son más tontas. Es que las mujeres... Más débiles. Es que las mujeres quieren tener hijos y ocuparse completamente ellas de los hijos. O sea, los padres no están... Es una maldita hipocresía. Digo, lo mismo decían, ¿sabes qué? Lo mismo decían los dueños de los esclavos negros. Decían, ellos les gusta ser esclavos, te juro. Ayer mi cocinera negra me dijo que le encantaba ser mi esclava. O sea, por favor, que no se hagan tontos. Claro, los hombres son muy inteligentes. Ahora, ¿por qué es tan largo? Yo te voy a confiar que cuando estrenamos Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, tuvimos un éxito que jamás nos hubiéramos esperado. A la semana estaban agotadas los boletos. Era mi primera dirección, era la primera producción de Isabel Tardá. Diana Bracho venía de hacer como papel número 5 de Cuna de Lobos. Sí. Y Jesús Ochoa, que ahora todos conocemos, Jesús Ochoa me lo traje de Hermosillo, textualmente en guaraches. O sea, llegó al primer ensayo en guaraches. Chucho. Hacía comerciales donde vendía colchones en Hermosillo. Bueno,
todos nos fue sensacional. Nos fue tan sensacional que yo en cierto momento dije, oye, si esto es un pronóstico de a dónde vamos como feministas, en 10 años ya se acabó el machismo. Eso pensábamos. Nos hemos venido a dar cuenta cuán larga es la historia del patriarcado. Ahora fíjate, en mi época yo le decía a mis amigas, íbamos a tomar un café y les decía yo, por ejemplo, una vez platicando con Denise Merker, que hicimos un proyecto juntas, le decía, oye Denise, el patriarcado, y me decía, shh, ¿por qué? Le decía, te van a oír, van a creer que eres una psicópata. ¿Por qué? Nadie habla de patriarcado. Ese es un lenguaje de las sufragistas del siglo pasado. Imagínate, así era el mundo. Éramos una secta, ahora somos legiones, dirían anónimos. Las feministas somos cerca de la mitad de la población. Y hay que añadir ese porcentaje interesante de varones que son feministas ya. Sí, hay un porcentaje, eso sí ha habido un cambio, hay unas generaciones que sí tienen esa parte cultural, pero son poquitos, ¿no? Son poquitos, todavía están los que nunca pasaron esa parte y todavía pues se aferran al patriarcado. Los que dicen de que se quejan, como bien decías, ¿no? Ajá, y los jovencitos y los niños que nos toca empujarlos, ¿no? Que nos toca enseñarles esa parte igualitaria. Fíjate, ayer yo venía platicando con mi hijo, justamente venía manejando, y justamente platicábamos de esos temas, ¿no? O sea, decía, bueno, es que tiene 10 años, le decía, bueno, es que tú tienes que pensar en que es un mundo igualitario, hombres y mujeres. Y en fin, se desencadenaron unas preguntas que me hizo, pero hay que empujarlos a que tenemos que ser una sociedad igualitaria. Digo, yo soy una convencida de eso, porque sí he padecido demasiado el machismo, ¿no? Entonces, como muchas. ¿Ya te rompieron tu corazón algún misógino? Sí, por supuesto. Sí, todas, sí, todas. A todas nos ha roto el corazón algún misoginillo disfrazado de buena gente, que es la historia de entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Es un hombre que parece muy buena gente y tiene los ideales correctos, quiere que todos sean iguales. Solo que te estás dando cuenta que todos, excepto la mitad de la población, ¿no? Los que no tienen su género sexual. Sí, es una historia que todos conocemos. Bueno, no que todos hemos vivido. Y cuando la gente va al teatro, déjame decirte que la vamos a reestrenar pronto. ¿Cuándo es esto? En cuanto acabe la pandemia, Gabriela de la Garza está lista para remontarla, porque la montamos el año pasado, pero tuvimos que cerrar por la pandemia, con Gabriela de la Garza como Georgina, Moisés Arismendi como este simpaticón, con Bonilla, como Pancho Villa, Alexis Ayala, como la amiga. Sí, y nos estaba yendo muy bien, pero vino la pandemia. Sí. Entonces ahora la van a retomar cuando las cosas se mejoren. Cuando se pueda ir al teatro. Sí, que esto ha sido una crisis también para todo el mundo del teatro y del entretenimiento, ¿no? Así es. Brutal. También en otro tema, bueno, yo sé que este libro es reeditado por el Fondo de Cultura Económica, se lo recomendamos mucho, pues es la novela entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman, pero tú acabas de hacer un libro polémico de Editorial Planeta. No puedo dejar de preguntarte, en esta entrevista, en este espacio, es HDP, y bueno, pues todos sabemos que HDP son hijos de P. Exacto. Platícanos. Bueno, se conecta, estamos hablando del mismo mundo, que se organiza en pirámides patriarcales, y en este caso el personaje principal es el dueño y director de un consorcio de 180,000 trabajadores, que durante la pandemia decide
a pesar de que existen las órdenes del gobierno de cerrar las empresas para cortar las cadenas de contagio del virus y para evitar el contagio de los trabajadores y su muerte eventual, él decide que no, que lo principal es seguir haciendo dinero, porque así reza la religión del dinero. Si dejas de hacer dinero, empiezas a perder dinero. La economía se sostiene a base del diario hacer dinero. Bueno, y estas son sus creencias. Las puedes... Hay gente que considera interesantes esas creencias. Esta es la historia. No es un libro, no es un ensayo político, es una novela documentada en la realidad. Sin embargo, bueno, pues te han dicho, te han preguntado en diferentes entrevistas y bueno, pues todo apunta a que te inspiraste en un personaje empresario que todos conocemos, que tiene una televisora en el sur de la ciudad. ¿Qué tanto hay de eso? Es algo que jamás voy a contestar. Tengo razones evidentísimas que cualquier persona que escuche esta conversación las entenderá. Jamás voy a decir, claro, si no lo hubiera escrito, pero después de un cálculo, espero que inteligente de mi parte, decidí que la anécdota era más importante que los nombres propios. Creo que es una historia icónica de nuestro momento, del siglo XXI, de este mundo en el que vivimos, del capitalismo irrestricto, sin que el poder político o el poder religioso puedan parar al capitalismo. En México se dio este caso. Pero hay muchos más casos. No quisiera banalizar el caso mexicano, porque cuando decimos, yo usaría más bien la palabra hay algunos más. Okay. Porque en muchos no. Se tiene que ser un verdadero HDP para haberlo hecho, ¿eh? O sea, ahora sí que como dicen los albañiles, hay gente que le saca a tocar ya los extremos de transaccionar dinero por muertes. Entonces, de eso se trata la historia, porque es una historia dura. Mis amigos, yo me dediqué a contar. Mis amigos me dicen que se ríen y de pronto tragan saliva, ¿no? Porque es muy claro que son historias reales. Y sí, pues hay algo tremendamente gracioso en desafiar a la muerte así. Y además aprovecharse de los trabajadores, ¿no? De la necesidad laboral, ¿no? Que si no, sobre todo, no lo puedes entender esta historia si no tomas en cuenta que la gente trabaja para comer. Es correcto. Si no, no existiría la historia. Sí, y está más allá de toda la moral humanista que nos han enseñado. O sea, da risa. Ahora, ¿cómo sucedió que lo normalizamos en México? Nos escandalizamos y después lo han dejado pasar. Yo no pude dejarlo pasar. No pude. Me pareció, me rebasó todos mis límites. Cuando te pasa algo así, a un escritor, esa es la señal de que debes escribir. Cuando dices, nunca he leído algo así, nunca había oído algo así, las historias allí adentro son asombrosas. De verdad son asombrosas. Gente que corría el peligro de infectarse y que cobraba 500,000 pesos al mes, que tiene ahorros, que tiene mansiones y aún así fueron a enfrentar al virus. Porque no pueden dejar de salir en la tele o no pueden dejar de ganar 500,000 pesos.
Sí, la religión del dinero, la enfermedad del dinero. Y por otra parte, claro, la religión del dinero para los desheredados, para los que no tienen ni un centavo en el banco. Es más, no tienen ni cuenta de banco. Esos que si no cobran su quincena, no comen ellos ni su familia. También es parte de la religión del dinero, la tiranía del dinero, y después también hablo del estrato inferior de la pirámide capitalista, que es los que ya no tienen trabajo. Porcentaje bien interesante en nuestro país y en el mundo. Esos que ya no tienen contra quién rebelarse porque no tienen trabajo. Y esos son la garantía de que siga la pirámide. Es la angustia de caer ahí lo que mantiene a los trabajadores trabajando en las situaciones más inhóspitas. Se nos ha pasado de lejos que ya no existen sindicatos. Existen sindicatos nominalmente, charros. Blancos. Ya no hay protección para el trabajador. Todo lo que se inventó a raíz de la explotación en el industrialismo se ha evaporado por esta religión del dinero que llevamos 30 años viviendo, al grado tal que ya no la vemos. Decimos, así es, ¿no? No, espérame, las cifras macroeconómicas de un país son lo más importante, ¿no? No, claro que no, pero ya 30 años de adoctrinamiento nos llevó allí. No es mi tema usual, pero cuando yo estaba allí y empecé a ver estas historias, dije, es que no lo puedo creer. Marx, tenía ganas de hablarle por teléfono a Marx y decirle, Marx, ¿te acuerdas tu concepto de la enajenación? O sea, que dejamos de percibir porque el adoctrinamiento cubre nuestros sentidos. Acá está. Y esto es de vida o muerte. Están arriesgando su vida esta gente. Y el HDP también, perdido, porque no. Hay una parte de la novela que tal vez es la línea más importante donde un personaje dice, el horror de esto es que no hay horror. Es el HDP. Porque todo está bien, ¿no? Porque no asume las consecuencias. No es su asunto si la gente se muere. Dentro de su doctrina no es su asunto. No es su asunto. Lástima. Y no los vio morir, ¿cierto? No los vio morir. Bien distinto estar en tu penthouse viendo cifras que estar junto a la cama de alguien que se está asfixiando. Bueno, esa es la historia que ya no te digo, ya te conté toda, no es cierto. Hablamos teóricamente de la novela. Prometo que no es una novela teórica, es una novela, cuenta una historia lineal, con personajes que la gente va a reconocer. Son muy cercanos. Está la afanadora, está el directivo que gana 500,000 pesos al mes, está la egresada de Harvard, que es nuestra narradora, que nos va a narrar, que nos explica cómo funciona esto de la religión del dinero, está la secretaria de Economía, está el presidente, o sea, son personajes que la gente no se va a sorprender, pero creo que de la historia sí se va a sorprender de acercarse a esta historia. Y tú elegiste el título, ¿verdad? No, fíjate que lo eligió mi sobrina, que es economista. Mi sobrina leyó la primera versión, me dijo, ponle HDP. Sí, es... Y sí, me sonrojé al principio. ¿Cómo? Yo que pongo títulos tan bonitos. Pero sí es muy buen título, porque resume bien de qué se trata. Sí, sí, sí. Ya para finalizar, Sabina, gracias por tu tiempo, pero platícanos, ¿cómo ves, bueno, ya me platicaste cómo ves el feminismo, el avance, y el asunto que ahora estemos en un gobierno de izquierda,
el gobierno de pronto ha sido criticado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente por no darle un espacio al feminismo y todo esto. Parece que, bueno, hay un cambio de timón, hay como un interés por hacerlo, pero ¿qué nos dices? ¿Cómo ves las cosas? Si necesitamos más gobiernos de izquierda, si necesitamos más conciencia, si necesitamos las mujeres realmente ocupar más bien los puestos de poder para que las cosas cambien, porque acuérdate que también las mujeres, hay algunas mujeres cuando han llegado a puestos de poder, no todas son así como lo que nosotros esperaríamos, también hay, pues se vuelven como hombres, ¿no? También. Entonces hay como esos excesos, como que todavía no logramos ese equilibrio. ¿Qué nos dice? Sí, es una triste paradoja que en un gobierno de izquierda, con un gabinete paritario, al mismo tiempo que se vuelve, cobra efecto esa ley que le costó tanto trabajo a las mujeres de que también el Congreso fuera paritario, tenemos un presidente que yo digo que no le entiende al feminismo. Sinceramente, creo que es cierto, que es sincero cuando dice que él es humanista y ahí estamos incluidos todos. Pues sí, pero si eso fuera cierto, pues no existirían 11 feminicidios al día, las mujeres no estaríamos excluidas de los puestos de autoridad de la empresa privada, no ganaríamos 70% de lo que ganan los hombres y todas las discriminaciones que podemos pasarnos un buen rato enumerando, que se resumen en que somos el género discriminado. No lo ve el presidente. Pues es una lástima porque como además nuestro país es presidencialista, pues las mujeres que están en los puestos de poder ejercen su feminismo tímidamente. Ahora, no veo cómo la derecha nos va a poder llevar allá, porque la derecha, su creencia es que son conservadores, ¿no? Entonces, la creencia es que las mujeres estaban muy bien en sus salas y sus cocinas. La izquierda históricamente ha sido la que ha roto los roles tradicionales y ha llevado a otro lugar. Yo creo que hay que volver a votar por la izquierda. Y que sea de los candidatos que se barajean, los dos principales, ¿no? Marcelo y Claudia, los dos son feministas. Y además son feministas y no porque yo los conozca, sino porque en su historia personal, en su historia política, en los cargos que han ejercido, han sido feministas. Marcelo es el que nos trajo todas las libertades civiles a la Ciudad de México, todas, incluyéndolas para la comunidad gay, para los trans, el aborto. Él ha mostrado que es un feminista y un progresista. Y Claudia, en lo que dice, no ha tenido la oportunidad de mostrarlo y no lo puede mostrar en este sexenio donde está bajo el radar del presidente que ya dijimos, bueno, no, yo no dijimos, él dijo que él es humanista, no feminista. Pues clarísimo que no es feminista. Es una paradoja tristísima. Yo la he padecido. Porque además es innecesaria, ¿no? Si estás discutiendo con un presidente que es del Opus Dei, pero no es del Opus Dei, y dices, bueno, pero ni modo, eso pasa en un mundo donde está normalizado el machismo. Claro. Ya me pusiste una encerrona acá, ya me voy a deprimir, ya voy a empezar a llorar, voy a romper mi carnet de Morena. Bueno, cambiemos de tema, nada más una pregunta que
que bueno, alguna vez se trató de responder, alguna vez hice algunos reportajes sobre el feminicidio y por qué las causas del feminicidio, pero tú sostienes que las causas del feminicidio sigue siendo esa parte, ese misógino, ese misoginismo, ese odio a las mujeres, esa parte, o son muchas las causas del feminicidio. No, es una, es el odio a las mujeres. Y es un odio que está ligado a este privilegio de ser hombre. Hay en la obra de Pancho Villa, en el momento en donde ella se corta con él y le dice, sigue tu vida, buen hombre, ahí te ves, ten tus amores, yo tendré los míos, yo ya no quiero estar en esta relación, es cuando él piensa en matarla. Claro. Y la trata de matar. No voy a contar lo que sucede alrededor, pero es así, el feminicidio es la última, la última sumisión hacia la mujer, es cuando el hombre ya no encuentra otra manera de mantener a la mujer abajo, va y la mata. O sea, si no es mía, no es de nadie, ¿no? Si no es mía, no es de nadie, o yo por hombre, porque hay muchos feminicidios que ni el nombre conocen de la víctima, ¿no? Y la víctima no conoce el nombre del agresor. Esos son los más mitológicos, ¿no? Te mato porque eres mujer. Oh, qué horror. Y generalmente, diré una cosa espantosa, pero generalmente son mujeres muy bonitas. Matan a las mujeres que desean, odian el acto de desearla. Tanto lo odian que lo confunden, el odio con el deseo. ¿Sí? Y eso es 11 al día, 11 al día en este país. 11 al día. Para quien diga que no tiene sentido el feminismo. No, porque hay gente que dice, pues ya están donde quieren estar, ¿no? 11 al día. 11 feminicidios al día. Y ahí es un asunto cultural, falta de límites, asuntos desde la infancia, falta de recursos para que las mujeres se defiendan. Son muchas causas, ¿no? Es todo eso que enumeraste. Ahora, hay una sola manera de darlo. 100 años de educación. Y es lo que dicen las feministas ultra, ¿no? Las chavas estas enmascaradas que dedican su vida al activismo feminista, lo dicen muy claro. Necesitamos una alerta de género nacional. O sea, necesitamos una política pública nacional, 24 horas al día, que cualquier mujer que esté en peligro realmente acuda las fuerzas de seguridad y aprendan al agresor. Entonces se va a acabar, porque finalmente son muy cobardes, ¿no? No van a violar mujeres y matarlas arriesgando su vida. No lo van a hacer, son cobardes, por eso son asesinos de mujeres. En cuanto desescalemos esa cifra, el 98% de los feminicidios van sin ser investigados, ya no digamos castigados. Cuando la mitad de los feminicidios sean castigados, van a desaparecer el otro 50%. Si lo que no son masoquistas, son sádicos, no masoquistas. No. Pues Sabina, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Y bueno, ¿qué les dices a niñas y niños, adolescentes, pues para educarse en este mundo como de más igualdad y también del teatro? Que lean Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, se metan allí en ese laberinto de las pasiones que se mezclan con sexismo de un lado, de otro. Yo creo lo mismo que creía Shakespeare de una obra, que una obra es un túnel. Sí. Entras, lo recorres y sales de otra manera.
Si hay una obra que yo haya escrito sobre el sexismo, es esta, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, y además uno se ríe mucho durante la obra. Se reconoce uno, por eso se ríe uno. Uno o una. Ok. Pues Sabina, pues me dio muchísimo gusto de verdad saludarte, entrevistarte y pues, comentar contigo y con el público pues estas reflexiones tan interesantes. Gracias y espero que no sea la última vez. Gracias a ti. Hasta luego, gracias a todos por haber estado aquí en Alcanzando el Conocimiento. Los recomendamos mucho leer Entre Pancho Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman. Gracias a todos. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.